running computer. $23. O sea, profe, perdón, las dos curvaturas de arco son de 38,2 grados. Correcto. Listo. En verdad no. No. Una es 38 Claro. y la otra es el doble, porque tenés 2 veces, ¿no? Claro, sí. ¿Sí? ¿Se vio eso para todos? Fíjense, esta primera curvatura que dice Carolina es de 38, es de phi, y cuando vos estás contabilizando esta, te queda 2 veces el ángulo completo, ¿no? Gracias, profe. De nada. ¿5 minutos más?
Esto no deberías estar aquí. ¿Quién lo pensó un poquitito? Capaz que hasta... ¿Cuántos segmentos hay? Para el que lo empiece a hacer. 2. Necesito una respuesta mejor, o sea, está bien parcial. ¿Cuántos segmentos hay en total? 5. 5, ¿no? Este sería el segmento 1, segmento 2, segmento 3,
¿no? Este sería el segmento 4 y este sería el segmento 5. Está parcialmente bien lo que dijo el primero de los compañeros, que no llegué a ver quién era. ¿Qué es lo que sucede en los segmentos 1, 3 y 5? Si nosotros miramos la ecuación de Biot-Savart, el diferencial de B, ¿a qué era igual? 0, la corriente, 4 y pi, ¿sí? Y acá teníamos un producto vectorial de ¿qué vectores? Diferencial de L, vectorial R versor, y acá un radio al cuadrado, ¿correcto? ¿Cómo es ese producto vectorial en un principio? En un principio no, en esos 3 segmentos. 0. Es 0, ¿sí? Para algunos casos el ángulo es 0 grados, que sería el caso de 1 y 3, y para otros casos el ángulo es 180 grados, que sería el caso de 5, ¿no? El diferencial de L va para, el diferencial de L va para este lado y el R versor va para el otro lado, que es hacia donde estamos apuntando. Entonces, lo que tenemos ahí son esos productos vectoriales que me anulan el campo. Les conviene siempre analizarlo así, de forma de analizar completamente todos los problemas y entender por qué estamos descartando cosas que su proceso cognitivo de entender la fenomenología y por qué descartamos ciertas cosas, les quede completo directamente. Entonces, una vez que nosotros nos dimos cuenta de eso, ¿sí? Nos quedan solamente los segmentos 2 y 4 para calcular el campo magnético. Entonces, si nosotros lo miramos, ¿qué podría hacer ahora? ¿Cómo son los campos magnéticos? Si nosotros miramos acá esta corriente, acá tenemos el sentido de la corriente en este caso, y este sería el sentido de la corriente en el otro de los casos. Hacemos la circulación de la regla de la mano derecha, y entonces nosotros podemos ver que el campo en este caso sería el campo de 2, nos quedaría hacia arriba, ¿sí? Y el campo de 4 nos quedaría hacia abajo para el otro lado. ¿Correcto? Este es 2 y este es 4. Solamente haciendo la circulación de las corrientes podemos hacer eso. Y después hay que agarrar y hacer para un sector circular, ¿sí? Las ecuaciones, ¿sí? Que la ecuación para un sector circular es bastante sencilla. Si nosotros tenemos el vector, si nosotros tenemos la corriente que está circulando en este sentido, asociado a esa corriente, lo que nosotros tenemos es un vector diferencial de L, ¿sí? Y lo que tenemos nosotros que calcular es, en verdad tenemos un vector más, que sería donde estamos nosotros calculando el campo magnético, que sería el R versor, el vector que apunta desde el punto fuente hasta el punto campo, y da la casualidad que para cualquier circunferencia eso es 90 grados, y entonces este diferencial de campo magnético a nosotros nos quedaría mu sub 0 sobre 4pi, todo esto nos queda exactamente igual, solamente que ahora, ¿sí? Nos quedaría este producto que nosotros tenemos acá, nos queda la norma de uno por la norma de otro por el seno del ángulo, ¿sí? Que es el seno de 90 grados. Norma de 1, norma de un versor unitario, esto es un hermoso 1, y el seno de 90 grados, que también es otro 1. Queda de L solo. Arriba. Claro, nos queda el arco de esa circunferencia, ¿sí? Que en definitiva, ese arco de esa circunferencia nosotros podemos hacer una transformación que es muy común, ¿sí? Que la transformación es que cualquier tipo de diferencial de cualquier trayectoria circular, nosotros la podemos escribir como el radio, que es el parámetro que es constante, por un diferencial en este caso, que sería el diferencial de ángulo. Yo, para saber si estaban usando tita o phi, estaban usando ese phi. Entonces, fíjense que básicamente este proceso de integración, mu sub 0 sobre 4pi, ¿sí? El radio nos queda que es un parámetro constante para nosotros, o sea, nos quedaría acá, yo voy a calcular uno y el otro lo podemos, acá sería el campo magnético de 2, mu sub 0 sobre 4pi, la corriente es la misma para todo el circuito, acá me quedaría R2 dividido R2 al cuadrado, ¿sí? O sea que de acá puedo tachar este, y después me quedaría solamente el diferencial de phi, la integral de ese diferencial de phi. Fíjense que la integral de una función diferencial
que simplemente es esa misma función, o sea que lo único que nosotros tenemos que hacer para esto, ¿sí? Esto lo borramos, esto lo borramos, esto lo borramos también, y este también. Y esta es la ecuación que nos queda a nosotros. Para que esto les dé bien, tienen que usar siempre radianes. Eso, usar, así se los pongo así, los ángulos en radianes. ¿Sí? Porque si ustedes lo usan en sexagesimal, muere un pequeño niño, sí o sí. Están matando a un gatito chiquitito o a un perrito chiquitito. Así que, porque los radianes de este ángulo se te simplifican con los radianes de lo que sería pi, por decirlo así, por decirlo de una forma burda. Entonces, una vez que nosotros ya hicimos esto, vamos a nuestro WX máxima, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a tener una de nuestras variables que va a ser mu sub 0, que es 4 por ciento por pi por, en este caso, 10 elevado a la menos 7. Este es uno de nuestros parámetros que nosotros tenemos. Después, espera que voy a agarrar todos los parámetros. Después yo tengo la corriente, esto es 8,2. Corriente 8,2. Y entonces tendríamos los dos diferentes radios. Yo le voy a llamar R2 porque ya le puse el radio R2 a este, que es B. ¿Sí? Radio R2, todo en metros, siempre utilizando las unidades que nos corresponden. Nuestro radio R2, nuestro radio R1, 0,081. Y acá es lo que hay que, sí o sí, este ángulo hay que pasarlo a función de θ directamente. Entonces, si nosotros sabemos que 180 es en este caso pi, ¿sí? Este ángulo que sería θ, ¿sí? Este θ, ¿sí? Es este por este dividido 180. Entonces, nuestro ángulo que nos dieron a nosotros es θ 38,2, en verdad es 38,2 grados, no es 38 y 2 segundos, en este caso sería por pi dividido 180. O 0,6667 radianes. Y entonces lo único que nosotros tendríamos que hacer es calcular estos campos. Acá esperen que esto ya lo voy a sacar, porque este ya sería la función integral ya directamente, ¿sí? Entonces, para nosotros B2 nos va a valer mu sub 0, ¿lo teníamos acá? Sub 0 por la corriente I de este circuito, todo esto dividido 4 por pi, 4 por pi, y a todo esto nosotros lo tenemos que multiplicar por este ángulo θ dividido R2. Paréntesis mal. Acá me falta paréntesis. Este sería el campo magnético B sub 2, que es positivo, y que nosotros lo tomamos ya así hacia arriba. Ahora deberíamos calcular el campo de B sub 4, ¿sí? B sub 4, la expresión es exactamente la misma, lo único que a nosotros nos cambia, ¿sí? Es el radio y el ángulo, mu sub 0 por i, 4 y por pi, no cambia nada. Lo único que nos cambia es que este ángulo, ahora en vez de ser un solo de θ, es 2 veces θ, o sea que acá yo le pondría 2 por θ, y en vez de estar a la distancia de B, está a la distancia de A, o lo que nosotros le llamamos básicamente radio R sub 1 directamente. Y después lo que hay que darse cuenta es que si nosotros queremos obtener el campo, ¿sí? Fíjense que nosotros ya tenemos K definido, y para mi K definido el campo total va a ser B2 menos B sub 4, menos B sub 2,
B2 positivo menos B sub 4. Entonces, el campo total, ¿sí?, va a ser B4 menos B4. B2 menos B sub 4. Entonces, 10,55 nos da a nosotros, 10,55 por 10 a la menos 6, lo estoy pasando para que esté en micro. Entonces yo creería que el que más se acerca es la opción E directamente, ¿sí?, de estas opciones. ¿Uno más? ¿O este era el último? 1, 2, 3. Quería uno más. Así cumplimos con 4 ejercicios de finales todas las veces que hicimos actividades así. Profe, una Sí, consulta del ejercicio de recién. Santi, decime. Claro, ¿puedes poner la pizarra? Dale, dale. Ahí cuando pones que el diferencial de L en el paso siguiente lo pasás al radio por la integral del ángulo. Claro, O sea, siempre. Pero, ¿qué sería radio por la integral del ángulo? ¿Qué es como la longitud del arco? claro, es tu relación que vos tenés de un arco infinitesimal. Suponete que vos tenés un arco infinitesimal chiquitito, ¿no? Que vos tenés un arco en donde podría ser, este es el vector diferencial de L. ¿Sí? Vos deberías recordarlo esto, si este es el diferencial de ángulo, ¿sí?, y este es el radio de tu pequeño arco, ¿sí? El diferencial de ángulo es la relación que vos tenés entre el arco, que sería el diferencial de L, dividido el radio. Por ende, vos podés escribir esa otra ecuación que escribí yo acá abajo. Después, como el radio es constante, sale afuera del proceso de integración. Pero en verdad vos lo que te quedaría es la integral del radio diferencial de ángulo directamente. Este elemento sale afuera del parámetro de integración. Por constante. Está bien. Claro. Gracias. Es una transformación muy análisis 2 esa. La vas a ver por todos lados. Profe, Sí, la ecuación que usás para, o sea, no la ecuación, tipo la integral que haces en el segundo arco es 2 veces el ángulo del primer arco, o sea, el arco de radio B. para B4 decís. ¿Cómo B4? Porque es el segmento 4, yo lo llamé. Claro, sí, el segmento 4, claro. Lo único que hice fue ponerle un 2 acá, a esa ecuación, porque es 2 veces el arco, y cambié el radio este por el radio que estaba más cerca. Nada más. Está. Sí. Entonces 2 veces el ángulo, por eso. ¿Cómo? 2 veces el ángulo. Claro. En radianes. 2 veces el ángulo en radianes y cambiar ese ángulo, la distancia. Es lo único que cambié. Nada más. Sí, buenísimo. Gracias. De nada. ¿Somos el último? Lo hacen ustedes, ¿no? ¿Habían llegado a lo mismo que yo? Sí. Ahí Ignacio sí dijo que sí, que había llegado a lo mismo. Genaro también. Bueno, dice lo siguiente. Tenemos 2 conductores rectilíneos y muy largos, ¿sí? Se encuentran paralelos entre sí. Uno es hueco y el otro es macizo y tienen igual densidad de corriente. Densidad de corriente es J, 9 por 10 a la séptima, ¿sí? En K, te lo está dando para que sepas la dirección, ¿sí? Amper sobre metro cuadrado, te da la dirección de la corriente con eso implícitamente. Saliente de la pantalla. Información de más, ya con K lo hubiesen sacado. Sus ejes están separados una distancia de 1,8 metros. Calcule el vector de inducción magnética en el centro del conductor macizo. Te da los datos. Si lo piensan un poco, se resuelve bastante sencillo. Son y 47, a las 20 horas lo cerramos.
Profe, ¿lo puede mandar por el Slack? Uy, gracias, Cecilia. Muy bien. Profe, Sí. en el centro sería en el eje, ¿no? En Dice en el calcular, sí, en el centro del conductor macizo. claro.
sería el eje, ¿no? Sí. Acá. Ah, ok, sería el punto, digamos, de arriba de todo. Ok. Del medio. Calcular el vector de inducción magnética en el centro del conductor macizo. Está. Ahí está. Gracias. Tómense un minuto y hagamos la asistencia. Nombre, apellido, idea. Muy bien, gracias. ¿Quién lo pensó y quién le gustaría participar de la resolución? Yo pensé algo, Julián, pero no pude llegar a los números todavía. ¿Qué pensaste? Nada, bueno, como nos dice que... Si pensaste algo, no arranqué con nada. Le estaba enseñando dos. Ah, no. Bueno, yo lo que pensé fue, como en el dato de la densidad de corriente nos dice que está en K, digamos, Ajá. también por regla de la mano derecha, eh, el campo en el conductor macizo... no, en el... Ah, bueno. Estoy dibujando la corriente nomás. Está. El campo en el conductor macizo, Claro, como que apuntaría para abajo. abajo. O sea, digamos, el pulgar me apunta a mí, que sería en la dirección K, y cuando hago la circulación, Ajá. ¿no daría como entrante para abajo? Si vos lo mirás, el campo magnético de este conductor es una circunferencia y te quedaría en este lado hacia la derecha, hacia la Claro, y en el otro lado para la izquierda. Eso es lo que quería decir. te quedaría para abajo. Pero Y ¿y bueno, cuánto vale en el centro el campo magnético? ¿cómo, Julián? Perdón, no escuché. ¿Y cuánto vale el campo magnético en el centro? Debido a su corriente propia. ¿No se anula? Muy bien, Genaro.
O sea, ¿por qué se anula? Si yo hago una corriente, un infinitesimal de área acá adentro, que sería mi trayectoria de Ampère, por decirlo así. Voy a hacerlo bien chiquitito, mi trayectoria de Ampère. ¿Por qué es que se anula? Porque es una superficie cerrada. No. ¿Genaro? Y porque tenés infinitos DLs con infinitas direcciones y a cada una le corresponde un opuesto. Algo así, No. ¿no? No me convence. O sea, no. ¿Qué más? ¿Alguno más? ¿Ariana? ¿Más? ¿Ignacio? No, profe, me perdí en este, la verdad. Cuando Primero vos- el radio sería 0, ¿no? Así que obviamente ahí ya tenés un problema en el centro del mismo cilindro. Claro, o esa podría ser una indeterminación, ¿no? Pero más allá de eso, podrías trabajar con un radio infinitesimal tendiendo a 0. Si ustedes miran su ley de Gauss, su ley de Ampère dice que la integral de B por diferencial de L, ¿a qué era igual? Sobre la trayectoria. Cero por encerrado. Por las cargas encerradas, la corriente encerrada. Por la corriente encerrada, ¿sí? Y esta, si bien esta Profe, ecuación acá a un compañero también se le quedó la máquina, dice. ¿Le paso el legajo acá por el chat? sí, no pasa nada. Esta ecuación ustedes la pueden usar, pero también pueden usar que es un sub 0 por la integral Hoy de no escucho. diferencial de superficie. ¿Sí? J es la densidad de corriente, y lo que nosotros estamos haciendo cuando utilizamos esta ecuación, imagínense que nosotros tenemos el diferencial de área, y lo que nosotros tenemos es la densidad de superficie. Lo que nosotros estamos haciendo es sumando todos estos flujos de pequeña corriente. Cuando nosotros estamos trabajando en un conductor, cuando estoy en el origen, ¿cuánta corriente encerrada tengo? 0. 0. Si tengo 0 corriente, ¿sí? Básicamente quiere decir que no hay campo magnético en esa región del espacio. No hay campo propio, ¿sí? Solamente de ese conductor. Si ustedes lo miran, como para que le hagan un repaso, si ustedes van al CIARS, en la parte 2, en la parte de Ampère, esto agarré cualquier cosa. CIARS-Szymanski, esto. Si ustedes van a electromagnetismo, magnetic field, sources of magnetic field, Ampere's law, acá tienen la primera definición de Ampère, tienen esta, ¿sí? Esta es la ley de Ampère clásica que ustedes vivieron, ¿sí? Muy encerrado, y después él les describe en esta sección, si lo quieren leer, está bueno, es cómo es el campo adentro de un elemento diferencial de corriente como el que estamos trabajando nosotros, un conductor circular, y cómo es el campo. Fíjense, adentro empieza a crecer linealmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando crece, si bien la superficie que vos tenés en el denominador te decrece, te va decreciendo, o sea, va aumentando la superficie y la tenés en el denominador, por ende el campo magnético decrece, también te crece la superficie que vos tenés en la corriente encerrada, ¿sí? Entonces, eso te devuelve a vos que al principio de todo, el campo, hasta que llega a tener toda la corriente encerrada, que sería cuando vale el radio, básicamente crece linealmente, y después decrece, pero nosotros estamos justito en este caso en donde estamos en el origen. Esto sirve mucho saberlo eso simplemente porque acá te simplifica todo este problema que vos dirías, bueno, tengo que calcular todo, 2 campos magnéticos y calcular todo, y en verdad vos agarrás y decís, no necesito calcular 2 campos magnéticos porque solamente tengo lo que me genera de corriente mi elemento que tiene estos 2 radios, R2 y R1, que es el conductor hueco. Entonces, lo que hacemos es, como cualquier ley de Ampère, armamos una superficie que sería una circunferencia que pase por el punto, ¿sí? Y si nosotros hacemos la regla a la mano derecha, la circulación nos da a nosotros que nosotros tendríamos un campo magnético para ahí y para arriba. Entonces, de ahí ya podemos muchas de las opciones descartarlas, ¿sí? Todas las opciones que tienen I, por ejemplo,
esta opción que tiene I de versor, esta opción que tiene I de versor, las podemos descartar, las opciones que tienen J negativo también las podemos descartar, o sea, nos quedaríamos con alguna de las opciones. Entonces, fíjense, acá en esto, por la geometría que nosotros tenemos, nos permite, ¿sí?, plantear que todo sea constante, ¿sí?, el campo magnético constante a lo largo de toda esa trayectoria. Entonces nos quedaría la integral de B, el módulo, la norma de B por el diferencial de L, la norma de ese diferencial de L, por el coseno de 0 grados. Esto siempre sucede, voy a escribir de vuelta coseno porque se veía re mal, por el coseno de 0 grados. Esto siempre sucede igual, todo esto es un 1 y todo esto es constante a lo largo de la trayectoria, y esto lo podemos escribir como mu sub 0 por la corriente encerrada. Primero resuelvo la parte de la izquierda, ¿sí? Me quedaría B, ¿sí?, multiplicado por 2 por pi, y nos quedaría el radio, que el radio es esta distancia que nosotros tenemos acá, que básicamente es la distancia que ellos llaman D, ¿sí?, que sería el radio de la trayectoria de Ampère para nosotros. Y después nos quedaría que esto es mu sub 0 por la corriente encerrada, mu sub 0 por J, ¿sí?, por la superficie que yo tengo con corriente, ¿sí?, en ese caso. Y si ustedes lo miran ahí, es una superficie de un aro. La superficie de este aro nosotros lo podemos calcular como pi por radio al cuadrado, pi por R2 al cuadrado, que sería el radio exterior, menos, ¿sí?, pi por radio 1 al cuadrado, ¿sí? Al radio exterior le resto el radio interior y con eso yo obtengo toda este área que yo tengo acá de corriente directamente. Entonces, esta superficie nosotros la podemos simplificar y la podemos escribir como pi, que es el factor común, radio exterior al cuadrado menos el radio interior, ese que nosotros tenemos al cuadrado. Y entonces después, bueno, ya el emergente es que B, nosotros lo podríamos calcular como mu sub 0 mu sub 0 por J, quiero copiarlo, mu sub 0 por J por esta superficie, y todo esto dividido en la trayectoria de Ampère. Podemos simplificar algunas cosas, si quieren, podrían simplificar un pi, pero una vez que nosotros hicimos esto, nos quedaría solamente hacer los cálculos directamente. Entonces, vamos a nuestro programa de cálculo y otra vez deberíamos mu sub 0 agregarlo, porque sí o sí nosotros lo vamos a tener. Mu sub 0, esto es 4 por ciento por pi por 10 a la menos 7. ¿Sí? Y después necesito los parámetros que nosotros teníamos. J, esto es 9 por 10 a la séptima. J, y después lo que nosotros teníamos son la distancia de... Hay uno que tiene el micrófono abierto o mal. O sea, mal, no me molesta que tenga el micrófono abierto, pero sin ruido, por favor. Y entonces, fíjense que los únicos dos radios que estamos utilizando son R1 y R2. En este caso, R1, 0,2. R2, gracias, 0,5. Yo creo que eso era todo, 4 por 10 a la menos 7. Y entonces, en general, nuestro campo magnético, ahora sí, nos va a dar... Voy a poner un paréntesis acá, que me va a ayudar al final de todo. Mu sub 0 por J. El pi se quedó, y entonces mu sub 0. Ya nos quedaría R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Y acá nos quedaría los otros elementos, que es 2 y D. 21 pi o número 6,59. 6,59 en alguno que diga J positivo, J 6,59 en J Tesla. Esa sería la solución.
¿Alguno que no haya comprendido? Entiendo que este tal vez era un problema un poco más conceptual, porque mezclaba varias cosas. Pero, no sé, ¿alguno tiene algunas preguntas con respecto a esto? Yo tengo una consulta, pero más que nada cuando yo cursé me tomaron un ejercicio parecido Ajá, que no supe resolver y me quedé siempre con la duda. Nos decime. daban un conductor hueco como este, Claro, nos daban el radio y nos ponían un hueco no en el eje, sino al costado. claro, Y nos pedían calcular el campo magnético en este punto P. Entonces yo podría aplicar lo mismo que vamos a hacer recién. claro. Perfecto. Haces una trayectoria de Ampère que te encierre a tu estructura, ¿sí? Que Sí, sería así, una circunferencia de ese radio, ¿sí? Y claro. después lo que sí te vas a tener que calcular es el área, vamos a sombrearla de otro color. Vas a tener que calcular esta parte del área sombreada, pero si es una circunferencia, haces pi por radio al cuadrado y pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado, y listo. Claro. Perfecto, genial, gracias. Y Ahora, otra duda más. ahora vas a poder dormir, o sea, no habías podido dormir en todo el cuatrimestre por No, ese problema. no, en serio, en serio. Y después en el recuperatorio me tomó algo parecido, que tampoco lo supe resolver, que era que ponía una partícula justo en el centro Ajá, del conductor, digamos, de este hueco, donde no sí, había corriente. Y ese claro. también me dejó sin dormir muchos días. ¿Y cuánto vale el campo magnético en el centro ahí? Ahí valdría 0, ¿no? No, no, perdón, 0 no. Sí, 0. Ah, ok. Si vos haces zoom infinito, haces una trayectoria de Ampère muy chiquitita, ahí cerquita. ¿Cuánto es la corriente encerrada? 0. Listo. Si la corriente encerrada es 0, del otro lado el campo también es 0. Ay, Dios mío. Bueno, me quedé pensando mucho tiempo ese ejercicio. Y hay veces que las cosas están ahí. Probablemente tu profesor pensó que te dijo, bueno, es un problema conceptual, si lo piensa un poco lo resuelve, y nada, y te mató con eso. Probablemente él pensó que te estaba tirando un salvavidas y te tiró una, ¿cómo se llaman esas Ay, otras cosas? Un ancla directamente. claro. Ah, buenísimo, gracias. De nada, creo que era Iván, ¿no? El que estaba hablando. Ignacio. Ignacio. Ahí. ¿Alguna pregunta más? Profesor, ¿puede mostrar una vez más la ecuación a la que llegó? Porque a mí me está dando 5,65 y tal vez hay algo que me estoy perdiendo. 5 con... 65. Debe ser la cantidad de decimales nomás. Mu sub 0, J, el producto de los radios, la recta de los radios al cuadrado, y 2 y D. A medio 6,59, y acá hay una de las opciones que es 6,60, es la que está más cerca. Debe ser alguno de los pi, como utilizaste. No, porque pi se simplifica. El 4pi de acá debe ser capaz. Esa distancia D sería desde el radio S2, radio 2 del cilindro hueco, pero habría que sumarle R3 del macizo. No, porque está tomada del centro hasta el centro, fíjate. Centro hasta el centro. Ah, no había visto bien la cota, está bien, está bien. Si mirás bien la cota, está perfecto, sí. Si hubiese sido... Sí, es eso, es eso. Si hubiese sido acá, si me hubiesen dado esta distancia, lo tenía que construir y era R2 más la distancia más R3. Pero dado así de centro a centro es esa distancia D. Ok, ok. No, claro, me estaba confundiendo ahí. Ay, por Dios. ¿Una preguntita más? ¿Cuál es lo que haya quedado? Parece que después de 2 horas, 2 horas no, hora 45. Profe,
Sí, Leandro. Yo tengo un problema. En realidad el tema es así. Había que subir unos ejercicios resueltos para que lo corrija otro compañero, ¿no? Yo entendí que eso cerraba cuando cerraba la unidad. No, Y no lo entendiste, no lo leíste directamente porque fue por comunicación vía mail y fue por comunicación vía Slack los días donde cerraba exactamente. Yo ahora no puedo hacer nada porque ya cerraron esas actividades directamente. bueno, no sé, ¿Va justo a haber no. algún problema? ¿En qué sentido? A los que no entregamos, tipo, por ejemplo, en la promoción nos va a joder algo, Y sí, o capaz, tipo, podemos hacer después un recuperatorio de la actividad. podría ser. Primero ahora tengamos el parcial, pero las actividades estaban propuestas y tenían las fechas correctas directamente. Los avisé vía Slack y vía correo electrónico con minuto donde cerraban las actividades. Dependerá de si es solamente esa actividad que falló nomás o si esto se vuelve a suceder después, nada más. Ah, ok. Está bien, perfecto. Gracias. No, de nada, Leandro. Una preguntita más. Yo no encontré ninguna. Si hubiese tenido Moodle alguna opción para subirla yo, la actividad, lo subía yo. Pero no hay una opción para eso. Está solamente la opción para, una vez que ya están asignadas las personas que les van a corregir, eso se hace de forma automática. Ya no tengo más el control de la actividad. Claro, no, la verdad es que a mí me llama la atención porque no vi el mail, no sé si quizás justo ese no lo vi, pero bueno, el error me lo mandé, así que ya está. Después voy a estar más atento y bueno, nada, seguimos. Está bien, gracias. Será cuestión de ver ahora las siguientes actividades nomás. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Si no, las pueden chequear ustedes, las fechas en Moodle también. Hay una opción que te muestra las fechas importantes, ese tipo de cosas, de dónde van cerrando. No sé si está activado. Creo que se llama calendario, si mal no recuerdo. En el aula virtual donde están los comunicados al principio, ¿no? Claro. Hay unas opciones que te van mostrando ahí las fechas que uno tiene. Uno dice el calendario, te va mostrando ahí exactamente dónde cierra, dónde vencen las cosas, ¿viste? Como que no quiero cerrar. Yo soy muy ordenado, ¿viste? En las cosas que planteo. Ustedes tienen el calendario y te dice cuándo vas cerrando las actividades, ¿ves? De cierre, ese tipo de cosas. Lo va diciendo. Revisión entre pares, ahí cerraba. Hoy cierra las actividades. Hoy no, mañana cerraría las actividades de los cuestionarios. Hoy cerraba la revisión entre pares. Los 3 días. Eso hay que estar atento. Hay que, no sé, yo soy partidario de que si se proponen es como que está bueno irlas cumpliendo. Si no, acá también las van viendo, si quisieran. Febrero. Ahora yo ya empiezo a habilitar después ahí las siguientes actividades. Está bueno esto para aquellos que van trabajando ordenadamente. Pueden ir viendo esto. Bueno, una pregunta más que no sea de esto. Profe, yo profe. tengo. No, yo tenía dudas con el circuito que habíamos hecho Ayer. ayer. Te lo puedo hacer mañana porque no tuve tiempo de sentarme a pensarlo. Vi que Sí, no. Dale, sí. Sí. Dale, gracias. No tuve tiempo de pensarlo y salí de trabajar a las 6, ¿viste? Y no tuve tiempo de hacerlo. Entre que a las 6 me puse a elegir algunos problemas para hacer hoy, se me pasó el tiempo. Está bien, gracias. Profe, mañana tenemos, ¿qué tenemos? ¿Tenemos clase? ¿Tenemos autotrabajo? Autotrabajo. Ustedes pidieron la extensión, yo imagino que van a hacer ejercicios de parciales Claro. libres, ese tipo de actividades. Alguno me pidió una extensión para hacer algunos cuestionarios extra cuestionarios extra no, para que las revisiones, tuve que tener el tiempo de Sí. pasar las 12 horas y entonces el que debe alguna revisión de cuestionarios puede hacer alguna revisión de cuestionarios, simplemente. El que se quiere haber dejado un rato largo de mañana para hacer el examen final, puede hacer un rato del examen final. Y parciales, imagino yo que eso será la actividad del día.
Perfecto. Clase virtual, profe, ¿no podemos tener? Si hay quórum, un rato, podría ser. Va, o sea, si no, el que quiere se conecta y el que no, no sé. Supongo que igual, o sea, es clase preparcial, todos van a querer. Imagino. Preparen ustedes las preguntas a lo largo del día y si hay suficientes preguntas, Sí. nos conectamos un rato a la tarde. Yo que a la vez cuando tengo el fin de semana que me hicieron varias preguntas, yo las fui respondiendo durante el día. Pero si hay varias preguntas y consultas, podemos verlo en un rato. ¿Alguna cosita más? No sé si podríamos ver un ejercicio que subiste al Drive de un parcial. Hay un montón de subidos. Lo comparto por Slack, es el inciso B, sería. Ajá, dale, compartilo. Ahí lo comparto. Ajá, el inciso B. Ya Sí. lo resolvimos el otro día en la clase de consulta de electrostática o en algunas de las clases. En la parte B donde dice calcular el campo B, se llena el espacio de I con las permitividades relativas. Calcule E de I, B. En alguno de los videos yo creo que lo hicimos o resolví la pregunta esa hace poco en la parte de electrostática. Porque me lo preguntaron recién esto. ¿Tenés Dale, entonces, en concreto eso, después lo busco. Mauricio? ¿Cómo? ¿Tenés alguna pregunta, digo, en concreto, digo, que no entiendas qué es lo que te está pidiendo, No, básicamente no sabía cómo encararlo. Entendía que había dos dieléctricos y que el campo eléctrico en el punto A entonces cambiaría en cada dieléctrico y bueno, no sabía cómo Claro, encararlo. la base de ese ejercicio es utilizar la ley de Gauss general. La ley de Gauss general te permite a vos desligarte de la ley de Gauss general es la que tiene solamente las cargas no polarizables, lo que se llaman las cargas libres. Entonces, esa ley de Gauss general lo que te permite es no trabajar en ningún dieléctrico y trabajar con las cargas libres. O sea, la integral sería de D diferencial de superficie igual a la carga encerrada. Y entonces vos tenés ahí una construcción geométrica, ¿sí? Y entonces lo que podés hacer es plantear una ley, no me acuerdo dónde te pedía el campo, en algún punto de esto no tiene que ver con magnetostática. Calculé E de P en el punto A. Entonces, vas al punto A y entonces vos construís una circunferencia para una esfera, en verdad, más que una circunferencia en el punto A, y encerrás, no sé, la carga Q sub 2. Y entonces planteás la ley de Gauss general ahí, y te quedaría esto como D, ¿sí? Igual a la carga encerrada, ¿sí? Sobre la superficie de esta geometría, ¿no? Tendrías el centro en Q2 y tendrías el radio, que sería, esta hipotenusa sería el radio directamente. ¿Sí? Ahí tendrías ese radio. Y ahí calculas D. Y si calculaste D, recordá que D era igual a epsilon por E, y entonces ahí podés destrabar un poquitito más con el campo eléctrico, y después con la otra de las ecuaciones, que era D es igual a epsilon por E, más el vector de polarización, podés calcular P directamente. Pero está todo en que vos comprendas bien esto que es la ley de Gauss general. Está bien, yo había pensado que tenía que ver algo con las condiciones de contorno, puede ser que hay. También, en verdad no te está preguntando en las condiciones de contorno, habría que ver si se podría hacer. Capaz que se podría hacer también con las condiciones de contorno, habría que analizarlo bien. Yo pensé por ahí y no
No se me ocurría nada después. Claro. No, no era la ley de Gauss libre lo que utilizabas dentro del problema. Dale, gracias. ¿Una cosa más? Bueno, cualquier cosa nos vemos mañana. Me avisan ustedes si juntamos ahí personas que tengan algunas dudas y organizamos ahí tipo 4 o 5 de la tarde, cosa de poder ya tener una horita, un rato más, una horita y media de clases para evacuar las últimas dudas. Mando un saludo a todos. Listo. Buenísimo.